Uno de los inconvenientes, por lo menos con el caso del libro, que yo particularmente veo, es con este capítulo y con el capítulo que sigue. Que el capítulo que sigue tiene que ver mucho con el tema de la mecánica de fluidos. De alguna manera, de repente hay algunas secciones de repente que no se explican muy bien o hay algunas cosas como que se sobreentienden. Entonces, pueden crear alguna confusión. Entonces, la clase anterior fue para sentar bases de un poco teoría sobre el tema, para estar claros. Creo que más o menos, espero que se haya entendido bien, para entonces abordar problemas prácticos como los que vamos a ver. Lo que hice fue escoger algunos problemas que están en el libro de los impares, para que ustedes vean cómo se plantearían esos problemas utilizando entonces los principios de torque o par de torsión, unido con el de las leyes de Newton. Entonces, cómo nosotros podemos resolver un problema. Y de hecho, nosotros la clase pasada hicimos un problema. Básicamente resolvimos un problema que era el caso de la bola de boliche, el bíceps y eh, eh, no recuerdo qué era el hueso, ¿cómo se llamaba el hueso que estaba ahí, que se analizaba? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, Era el húmero. el, el donde estaba la bola de boliche estaba el radio y el cúbito. Ajá. Pero que era otro hueso que se estaba analizando, ¿no? El húmero, creo. El húmero, ¿verdad? El, Okay. Pues a veces se pueden hacer análisis horizontal o vertical. Entonces, ese problema que está en el libro, fue interesante explicarlo y ver cómo se podía resolver, ¿no? Y por ahí más o menos vamos a ir en el día de hoy a resolver problemas en los cuales de repente queremos saber cuál es un esfuerzo desconocido, cuál podría ser el mayor esfuerzo que se pueda hacer en un caso dado, o ejemplos en general. Los ejemplos más interesantes de repente para nosotros son los que tienen ese componente de biofísica. Esos son problemas que son muy utilizados en el área de biofísica. Esta parte del capítulo es de repente más esencial para ustedes que, por ejemplo, la segunda parte de ese capítulo. Entonces, otra de las cosas que quería comentar con ustedes, según nuestro plan, nosotros deberíamos estar abordando un capítulo por semana, lo cual realmente es un poco excesivo. Entonces, lo que se está haciendo también es, de repente, tomando en cuenta lo que son las partes más importantes. De este capítulo va a haber algo que ustedes van a investigar, que no es tan difícil, no es complicado, que es por ejemplo, cómo encontrar el centro de masa, ¿no? Que eso está en el libro y en alguno de los talleres probablemente se les coloque para que ustedes lo hagan. Y lo que les comentaba, en el caso del capítulo que sigue, que es el de mecánica de fluidos, hay una cantidad de temas en un solo capítulo. O sea, no tienen ustedes idea la inmensidad que cada uno de esos temas tiene. Entonces, vamos a ver cómo vamos manejando eso y tratar de ver lo más esencial. Y en algunos casos tratar de ampliar la explicación que da el libro. El libro es bastante bueno, pero en algunos temas de repente probablemente siento que sí, la explicación queda un poquito corta y de repente podría dar para un poco más. Bien. Bye, Siri. Vamos a ver entonces algunos de los problemas y cómo nosotros podemos plantearlos, ¿no? ¿Qué es lo que se pide y cómo podemos entonces aplicar las propiedades que hemos visto en esta última semana? Por ejemplo, en el problema 7 dice, el brazo en la figura pesa 41.5 newtons. La fuerza de gravedad que actúa sobre el brazo lo hace a través del punto A. Y nos piden determinar las magnitudes de la fuerza de tensión F1. Creo que ese F1 lo que pasa, no puedo ampliar la pantalla porque tengo el problema que les había comentado, del músculo deltoide. Ajá, ese es el músculo que está en el hombro. Y la fuerza F, no sé, no veo, ejercida por el hombro sobre el húmero, que sería esta de aquí.
¿Alguien ve el subíndice de esta? Dice 1, no sé, Yo creo que este y el otro ese. T y S. Ajá. Eso que tengo lentes, qué barbaridad. Tengo que cambiar estos lentes ya. Bien. Aquí una de las ventajas, y vamos a ir de repente de lo más sencillo a lo más, eh, no vamos a decir más complicado, pero un poquito más de elementos. Aquí, por suerte, el problema de alguna manera nos da casi que Profe, el diagrama. De hecho, sí, disculpe, era para decirle que Laura dice que el link le sale inválido. no sé, qué raro. Todos ustedes entraron, ¿verdad? ¿Sí? Mm, Que intente para ver, pues no sé. El, es el mismo link que hemos usado. Ok, aquí vamos a ver si coloco el color rojo. Ujú. Ah, ah. Bien, fíjense, nosotros aquí tenemos todo lo que son las fuerzas. Vamos a poner aquí, podemos poner W, que es el peso. Vamos a hacer con la nomenclatura que tiene el libro. FG. Este era T, ¿verdad? El de arriba. ¿Me habían dicho? Sí. Ajá, ok. Bueno, también mi pantalla es un poco más pequeña acá. Y esta sería FD. Ese. S, ok. Bien. Aquí tengo descritas las fuerzas. Algo importante en este caso son las distancias, también las tenemos. En este caso tenemos punto 290, 0.290 y acá 0.080. Ujú. Ok, aquí tenemos entonces, fíjense, ¿Laura pudo entrar ya? Ok, no sé. Eh, Laura, no sabes si entró Laura. No, no ha entrado. Bien, fíjense. Lo primero que hago yo para analizar el problema es tratar de diagramar la fuerza, tratar de analizar ángulos y distancias y colocarlo en ese diagrama que ustedes ven ahí, ¿sí? En el caso de la fuerza vertical, que es la fuerza de gravedad, que es el peso en realidad,
no tenemos ningún problema, sabemos que esa fuerza es totalmente vertical. En el caso de la fuerza que está en la parte, la fuerza que va, la de tensión del deltoide, ese ángulo que ustedes ven aquí de 12 grados, ese ángulo se ve reflejado aquí, ¿ok? En el caso de la fuerza, la que ejerce el hombro sobre el húmero, que es esta que está aquí, esa fuerza, el ángulo no se tiene. Simplemente tengo ahí en ese caso teta, ¿ok? Entonces fíjense, ahora mismo nosotros tenemos todas las fuerzas y o componentes que están incluidos en este diagrama, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se pide? Se piden estas fuerzas y también de alguna manera nosotros necesitamos este ángulo que está aquí. O realmente no lo pide. Aquí dice determinar las magnitudes de la fuerza, la del deltoide, la que ejerce el hombro sobre el húmero. Así que aquí lo que nos piden es, ok, ¿cuánto sería esa FT? ¿Y cuánto sería esa FS? Entonces, eso es lo que en este caso nos está pidiendo el problema. Ok, ¿se entiende eso? Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Imagínense que fuera un problema como los que hemos visto de el que nosotros aplicábamos las leyes de Newton, que también se aplican en este caso. Aquí estamos hablando de equilibrio. Yo sé que la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Entonces, tengo este problema y para poder atacar el problema, entonces, yo tengo lo siguiente. Miren, sumatoria de componentes en X va a ser igual a 0. Sumatoria de componentes en Y va a ser igual a 0. Y la sumatoria de momentos o torques, vamos a poner la nomenclatura que usa el libro, va a ser igual a 0. Tenemos 3 ecuaciones que podemos utilizar para resolver el problema. Entonces, el máximo de incógnitas que yo puedo tener en el problema va a ser de 3 incógnitas. Ok. ¿Cuántas incógnitas tengo en este problema? Esa es la siguiente pregunta que les hago. Pues si yo tengo 4 incógnitas, yo no puedo resolver el problema y va a ser por el gusto, a menos que yo tenga algún dato adicional que me dé el problema. ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? Yo sé que quieren buscar FT y FS, pero ¿cuántas incógnitas tengo en el problema? El ángulo también. El ángulo. Realmente tengo el ángulo y estas dos que me está solicitando el problema. Entonces, incógnitas. Yo tengo FT, tengo FS y además el ángulo también es una incógnita porque no lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es agarrar este diagrama y tratar de colocarlo para trabajarlo de manera más sencilla en forma de componentes rectangulares. Ok, ¿cómo así? Bueno, cada una de esas fuerzas las vamos a colocar a manera de componentes rectangulares. Vamos a colocarle rojo, el medium aquí. Vamos a tratar de usar la misma distancia. Aquí yo tengo esta fuerza. No, está como extra. No, está bien. Ah, que estoy usando, sin querer queriendo, no estoy usando la línea. Bueno, así se va. Acá tengo que la componente esa va hacia arriba. Y esa otra componente va hacia la izquierda. Y acá tengo otra componente. Laura dejó un mensaje en WhatsApp, es que no posté todo a la vez. No sé si alguien lo oyó, no sé si es ella.
Ok, fíjense, esto que tengo aquí lo he convertido a lo que tengo acá abajo. Esta FG me la da el problema, me dice que ese peso de brazo es de 41.5 y actúa en ese punto, así que yo aquí puedo colocar, vamos a poner esto más delgado, aquí yo puedo colocar 41.5 Newton. Aquí yo puedo colocar, fíjense que aquí tengo 12 grados, así que yo puedo colocar aquí Ft coseno de 12. Ft coseno de 12. Y aquí puedo colocar Ft seno de 12. Ft coseno de 12, Ft seno de 12. Y acá, en el caso de la de abajo, fíjense que esta Fs que yo tengo acá abajo, el ángulo no lo tengo. El ángulo no lo tengo. Así que esto lo puedo colocar de repente mientras como Fs coseno de teta. No, este es seno, me equivoqué. Este es coseno de teta. Fs coseno de teta. Y acá tenemos Fs seno de teta. ¿Sí? Y las distancias son las que tenemos allá arriba, que no, de repente no las voy a colocar aquí para no enredar, porque las tenemos allá arriba. ¿Estamos de acuerdo en la manera como hemos escrito dibujado nuestro diagrama en componentes rectangulares? Sí. ¿O queda alguna duda? ¿No? ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense, aquí yo puedo observar que tengo tres incógnitas. Ft no la tengo, Fs tampoco y teta tampoco. Ok, tengo tres incógnitas. Perfecto, entonces yo puedo trabajarlo. Tengo las ecuaciones. Y a continuación, entonces yo hago mis ecuaciones. Las dos primeras las hemos trabajado, las de sumatorias de fuerza. Yo tengo sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Ajá, ¿qué tengo aquí? Tengo Fs coseno del ángulo menos Ft coseno de 12 igual 0. Esa sería mi primera ecuación. Tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo menos Fs seno del ángulo más Ft seno de 12 menos 41.5 igual a 0. No voy a colocar unidades para que no se complique tanto, ¿sí? Fíjense, vamos a ir revisando con calma. Esas serían las ecuaciones para el caso de las sumatorias de eh, sumatorias de no sé qué le pasó a la hora de no puede entrar. Bueno. Ok, estamos claros hasta ahí. Hasta ahí yo creo que no debemos tener ningún problema, ¿sí? Hasta ahí no debemos tener ningún problema. Yo creo que hasta aquí lo podemos hacer. Ahora, la ecuación que viene
que es la de torque, es la ecuación, probablemente la ecuación más interesante para este caso. ¿Ok? Voy a hacerle algunas preguntas. Voy a hacerle algunas preguntas. La primera pregunta que les hago es la siguiente. ¿En qué punto yo podría hacer esa ecuación de torque? ¿Puedo hacerla en cualquier punto? ¿Dónde podría hacerla? En cualquiera, ¿no? Exactamente. No, esa es la respuesta. Y eso lo había dicho yo en la clase pasada. Yo puedo hacer esa ecuación de torque en cualquier punto. Eso es lo primero. Hay que estar clarito en eso. Muy bien, excelente. Ahora, para esta ecuación que yo voy a hacer, yo debo escoger un punto en el cual me facilite al máximo resolver ese problema. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si yo agarro el punto A, si yo agarro este punto A que está aquí para hacer la ecuación de torque, no es conveniente. No sería conveniente para hacer mi ecuación de torque. ¿Sí? No sería conveniente. ¿Por qué ese punto no sería conveniente para hacer mi ecuación de torque? Que sería este punto de aquí, ¿no? Aquí no conviene hacer la ecuación de torque. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque las R son negativas. No, no. Y realmente la R no es negativa, la R es una magnitud y puede ser un vector, pero realmente el momento es lo que es positivo y o negativo, ¿no? Dependiendo de RF. Ajá. Entré, profe, aquí estoy. Hola. Hola. Estamos preocupados, no puede entrar. Ok. ¿Por qué no es conveniente hacer ese torque en el punto A? ¿Quién me da esa respuesta? ¿Por qué? Por la gravedad, quizás, Por la... por la fuerza de la gravedad que actúa allí, quizás. No. Bien, les voy a dar los voy a ayudar un poco. Fíjense, si yo hago mi ecuación de torque aquí, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado en la clase pasada de principio de transmisibilidad? Si yo hago mi ecuación de torque aquí, esta fuerza que está aquí de 41 no hace momento aquí, ¿verdad? No queda en la ecuación. Ft coseno de 12 también pasa por ese punto, no lo voy a tener no lo voy a tener en esa ecuación, y Fs coseno de teta tampoco, ¿cierto? Pero, Ft seno de 12 sí va a ser un momento. Esta Ft seno de 12 por la distancia. Va a crear un momento aquí. ¿Ok? Y esta fuerza que está aquí va a crear también un momento en este punto de aquí. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que en esta ecuación que yo tengo de torque, entonces yo voy a tener Fs, voy a tener teta y además voy a tener Ft como incógnita. Voy a tener tres incógnitas. Al final yo voy a poder resolver esas ecuaciones, pero voy a tener que meterle mano a esas ecuaciones para poder reducirlas de manera tal que me den las ecuaciones. ¿Se entiende? Si yo agarro este punto, en cualquier punto la suma de momento va a ser cero. ¿Estamos claros? Eso es importante. O de torque. Pero, si yo la hago aquí, en esa ecuación yo voy a tener más incógnitas. Entonces, ¿dónde es conveniente siempre hacer esa ecuación de momento? ¿Dónde están las fuerzas que son una incógnita? Las fuerzas desconocidas. Eso quiere decir que a mí me conviene hacer el momento aquí o me conviene hacer el momento aquí. ¿Por qué?
Porque si hago momento aquí, f es seno de teta y f coseno de teta no hacen momento y no van a estar en la ecuación, porque fíjense, sería 0 el momento que ellos crean en ese punto. Pero si yo agarro, y además en este caso, si yo agarro este punto que está aquí, ft coseno de 12 y ft seno de 12 no crean momento aquí. ¿Se entiende más o menos hacia dónde vamos? ¿No? Estamos explicando por qué vamos a decidir escoger uno u otro punto. Ahora, la pregunta que yo hago también es la siguiente. Entre esas dos, entre el punto O, aquí hay este es un punto O y acá no le tiene ninguna letra, vamos a llamar esto O. Vamos a llamar a este punto le llaman A. Vamos a llamarle a este punto B. Entre el punto O y el punto B, ¿cuál me conviene a mí resolver? ¿Cuál de esos dos? O poner la ecuación de torque en O o en B. En, ¿Ah? en O, En O, ¿por qué? porque ahí se me irían dos incógnitas. Exactamente, muy bien. Como dice Bernie, en ese caso nosotros tenemos dos incógnitas, así que ya yo estoy matando dos incógnitas en esa ecuación y voy a quedar con una sola incógnita. Y vamos a hacerlo para que ustedes vean. En esta ecuación de torque, en el punto O, yo tengo que en el punto O, esta fuerza y esta fuerza no crean momento. Ft coseno de 12 tampoco crea momento. Así que yo tendría Ft seno de 12. Y vamos a ver algo aquí. Permiso, profe, ¿usted me puede ver? No sé, ahora no tengo la pantalla de trabajo. Es que creo que voy a tener que salirme y volver a entrar porque no veo, ni siquiera me sale que están compartiendo pantalla, nada más los escucho, pero no veo nada. Ajá, Entonces dale. no estoy entendiendo de qué están hablando porque no veo nada. Así que voy a salirme y si no puedo entrar de nuevo, entonces no sé qué le pasa a esto, pero es para que sepa. Okay. Okay. Bien, fíjense, aquí en este caso, el punto O, yo tengo que las dos fuerzas la fuerza que entra y sale no crean momento en O porque no hay distancia. En el caso de esta fuerza que está en B, que pasa a través de toda esta línea, esa fuerza tampoco crea momento. Tampoco crea momento. La que sí va a crear momento, la que estoy colocando en color negro, va a ser esta y va a ser esta que está aquí. Esta sería Ft seno de 12 y esta de 41.5 newton. ¿Sí? Se ve el esquemático. En O, estas son las únicas dos componentes que van a crear momentos. ¿Se ve ese tema? ¿Se ve ahí? Me avisan, chicos, si no se entiende algo. Sí. Con confianza pregunten. Bien. Algo nada más como comentario. Como comentario. Esta es una manera de hacerlo. No lo voy a hacer algo. Voy a dejarlo en componentes y luego les explico otra manera de hacerlo. Para no confundir. Vamos a hacerlo así. Ahora vamos a hacer la ecuación de torque. Fíjense. Va a ser basada en esta que está aquí. Por eso lo dibujé acá. Esta fuerza que está aquí en el punto O crea un momento, si se fijan, positivo, porque va contrario a las manecillas del reloj. Y la de 41.5 crea un momento negativo porque va a favor de las manecillas del reloj. Así que yo tengo aquí Ft seno de 12 multiplicado por la distancia, que sería de 0.080 metros. 80 metros. Menos 41.5. No le voy a poner unidades, le comenté. Bueno,
puse la unidad de metro. 41.5 por la distancia que no recuerdo, 0.290. Aquí era 0.290 metros. Por 0.290 metros. Y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Ok, ahora esto que tengo aquí tiene ya más cuerpo y se entiende un poquito más. De estas tres ecuaciones, ¿cuál nos conviene utilizar para empezar? La última, donde nada más tengo ft, y yo de ahí despejo ft. Aquí yo tengo que ft va a ser igual a 41.5 por 0.290 dividido 0.080 seno de 12. Y ahí yo encuentro ft. Yo no sé si alguien me ayuda con ese valor. Por favor. Me dio menos 280.367. No debería dar negativo. No. Eso dio. 41.5 por 0.290 entre 0.080 entre seno de 12. ¿Alguien le dio algún valor? Ajá. Me dio 723.56. Ajá, ok. Entonces, voy a dejarle todos los decimales aquí. Al final, entonces, porque esto lo podemos, probablemente lo vamos a tener que utilizar en el camino. 724 newton me da esa fuerza. Así que ya esta fuerza que está aquí, la Ft, yo la tengo. Ya tengo ese valor. Bien. Ok. F, vamos a poner aquí ecuación 1, poner ecuación 2, ecuación 3. De la ecuación 1, yo tengo Fs coseno de teta es igual a coseno de 12. De la ecuación 2, yo tengo que menos f s seno de teta sería igual a 41.5 menos ft seno de 12. Así que tendríamos acá si multiplico todo esto por menos 1. Para que quede, ¿no? Ok, y aquí entonces yo encuentro esos valores. No sé si me ayudan con eso. ¿Les da igual que lo que tengo aquí? Chicos, ¿tienen sus calculadoras consigo? Aló, aló.
Francés llamando a cuartel Sí. los estudiantes. Sí, ok. ¿Les da igual? Profe, pero es que a mí esa fuerza no me dio lo mismo. Y lo puse igual en la calculadora, tal cual. ¿Cuánto te dio? Me dio 280 punto y algo. Es que la tienes en radianes, también me pasó lo mismo. ¿Cómo quita esa cosa? Chief Mode 3. Thank you. Ok. Bien, entonces tenemos esos valores que están aquí. Y todavía, fíjense que yo no he encontrado todavía la FS, que es lo que me piden. Aquí yo lo que puedo hacer es despejar. Y recuerden algo, yo tengo esta identidad trigonométrica, seno entre coseno, tangente del ángulo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es despejar de esa ecuación. Yo tengo coseno de teta es igual a 707,75 entre fs. No, eso más rápido sería de esta forma. Despejar fs. Yo creo que nosotros llegamos a hacer un problema parecido a este, cuando vimos las leyes de Newton, y lo que hicimos era despejar fs, era más fácil. Fs sería igual a 707,75 entre coseno del ángulo, y despejado acá de la ecuación de abajo yo tengo que fs también es igual a 108,94 entre seno del ángulo. Agarramos estas dos proporciones que tenemos aquí, pasamos el seno hacia arriba y queda el coseno abajo. Será igual a 108,94 entre 707,75. Así que aquí finalmente queda que tangente del ángulo es igual a ese valor que está ahí. Tangente inversa de ese valor, ¿no? Ese ángulo me da 8,75. Me corroboran ahí, pero no va a ser que me equivoque. Tengo 8,75, así que fs sería, puede ser cualquiera de las dos, 707,75 entre coseno de ese ángulo. $716,08 me da. Sí. Ujú. Ok. Ok, entonces tenemos que las respuestas serían Ft igual a 724 newton y Fs 716. ¿Sí? Entonces tenemos ¿se entendió el procedimiento del problema? Hay que hacerlo con calma y con cuidado nada más. Pero si seguimos los planteamientos iniciales, entonces llegamos a la respuesta sin mayor problema. No sé si queda alguna duda de cómo lo hicimos o de algo en el procedimiento.
Profe, usted va a subir la clase, ¿no? Sí. Ah, dele, porque como no me la perdí casi toda. Todavía no estamos empezando. ¿Ah? Estamos empezando, así que no se preocupe. Pero es que no veo. Yo me he No, salido dos veces y no veo. no logras verla todavía. No, me salí y me salió su compartir pantalla, pero salía Pero tildeado. O sea, tienes que ver que tienes ahí. Siempre tienes problemas para la aplicación. sí, por eso. Y salí y volví a entrar y nada. Me salía compartir pantalla. Yo dije, bueno, ya me sale, pero de repente usted empezó ¿Qué como a navegador tú dictar unos utilizas? números. ¿Qué navegador Ah, usas? ¿Qué navegador de internet? Google Chrome. No debería dar problema. No, ¿Tú usas Google Chrome o utilizas... ¿tú estás usando Mac o estás usando PC? PC. En la foto que le mandé antes que salía Safari era porque lo estaba intentando desde el celular y ahí es donde me salía que el link no, que no era válido, la dirección. Pero luego entré en la computadora, pero me sale negro, los escucho más no los veo. Y cuando me volví a salir y entrar, me salía el compartir pantalla. Yo dije, bueno, ya me va a salir. Pero usted empezó a decir algunos números y vi como que salía tildeado, así que nada más escuchaba. Salí y acá Sí, que, volví a entrar y me bueno, sale de todo repente negro. se trata de hacerlo nuevamente. Pues la vez pasada hiciste eso y de repente entraste bien, pero no sé por qué te pasa eso. Algún problema tienes que tener ahí. Bueno, no voy a salirme de nuevo, será, porque si no, nada más estoy escuchando y no Sí, estoy no, entendiendo. porque trata de aprovechar, claro. Ok, bien. ¿Alguna duda de alguno de los pasos? ¿Estamos claros o hay algo que no se entienda o algo que hay que explicar? Profe, solo una pregunta. Sí, ¿Por qué coseno de 12? coseno de 12, ¿dónde? En el número 1. Número 1. Aquí, esto, en la ecuación, tú dices. No, en la de abajo. Aquí. Ok, esto, recuerda que esta es de la ecuación 1, la de sumatoria de componentes en X. Ah, ok, ya. Gracias. Es el ángulo coseno de 12, ¿verdad? La componente en X. Bien, nada más, porque creo que la clase pasada no lo hicimos. Lo otro que yo hubiera podido haber hecho es, fíjense, yo puedo trabajar mi recomendación, trabajar el problema con componentes rectangulares como ustedes ven allí. Esa es mi recomendación. Eso es importante. Es mucho más fácil a la hora de trabajar las ecuaciones. Ahora, si yo no hubiera querido hacerlo por componentes rectangulares y voy y utilizo mi diagrama inicial, que es el que tengo acá, vamos a colocar un color diferente, vamos a ver qué sucede. Vamos a poner azul. Aquí tengo sumatoria de fuerzas en X. Miren mis ecuaciones, vamos a ver qué diferencia habría en las ecuaciones. Tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bueno, esto tengo que ponerlo en componentes, así que ahí no hay perdedero. Es lo mismo que hice hace un rato. Tengo Fs coseno del ángulo menos F coseno de 12 igual a 0 porque el peso no tiene componente rectangular. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Yo tengo F menos Fs seno del ángulo más F seno de 12 menos 41.5 igual a 0. La ecuación me ha salido exactamente igual. Miren, todo igualito. Y ahora hago sumatoria de torques. ¿En qué punto lo voy a hacer? Bueno, eso lo discutimos hace un rato. Yo lo voy a hacer en el punto, en este punto que está aquí, en el punto O. Porque, por este motivo, porque esta fuerza tiene, además de la magnitud,
como incógnita tiene su dirección como incógnita también. Entonces, me conviene hacerlo aquí porque tengo que este teta que está aquí no lo conozco y ese fs tampoco. Entonces, igual, analizando, me conviene hacerlo allí. Y hago mi sumatoria de torques entonces en el punto O igual a 0. ¿Qué tengo aquí? Y aquí esto es bien interesante. El análisis, la respuesta me va a salir exactamente igual, pero yo tengo esto. Y voy a volver a dibujar ese cuerpo acá. Undo. Que me interesa que vean todas las posibilidades que existen al momento de analizarlo. Ok. Fíjense, y esto es bien importante. El torque que esta fuerza ejerce en este punto, yo lo puedo resolver utilizando el vector con su ángulo o como lo hicimos acá. Esa fuerza la convertimos en dos componentes y lo que hicimos es analizar el momento que cada una de esas fuerzas ejerce en el punto que estamos analizando. ¿Okay? Si yo lo hago así y lo dejo planteado como estamos arriba, fíjense que todo es exactamente igual. Lo único que la ecuación de torque va a cambiar y sería de la siguiente manera. Primero, R, yo no sé si ustedes recuerdan, R es el vector que va desde donde está el punto donde yo quiero hacer momento a donde está la fuerza. Entonces, R es esto que está aquí. Eso que acabo de dibujar es R. Esto es la R para esta fuerza que está aquí, que es Ft. Ok. Ahora, yo tengo que el momento que esa fuerza ejerce en el punto O sería sumatoria, que es aquí, yo tengo que ese momento, si nos fijamos, si esto fuera como una palanca, eso iría contrario a las manecillas del reloj, así que ese momento es positivo. Y tendría R, F, R sería de 0.080, 0.080 por la fuerza Ft, seno del ángulo, ¿se acuerdan? Que esa era la ecuación de momento, ¿sí? Tau, perdón, lo habíamos definido como RF seno del ángulo. Si usamos todo el ángulo, ¿no? Entonces yo tengo aquí que esto sería 0.080 Ft por el seno del ángulo, que en este caso es el ángulo que nos da el problema, 12 grados. Ahora, ¿cómo yo sé que es 12 grados? Que es también lo que hay que tener un poco de cuidado. No sé si recuerdan que yo les había dicho, bueno, cuando no estamos seguros del ángulo que vamos a utilizar, lo que hacemos es que extendemos las dos líneas de los vectores y tratamos de analizar cuál es el ángulo que existe entre estos dos vectores. Ok, aquí sería este ángulo que está aquí, que es de 12, o sería todo este ángulo que está acá, que sería de 168. 68, 78, 80, sí. Cualquiera de los dos vale, siempre que sea el ángulo entre ellos dos. Entonces, de esa manera yo encuentro el momento que esa fuerza ejerce en el punto O, o el par de torsión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Me avisan si algo no está claro.
Estoy viendo otra manera de resolverlo. ¿Tiene más o menos o no? Sí, Por profesor. ahora no. Sí, ok. Y la otra es la fuerza que está, la fuerza vertical, la que estaba acá. Para el caso de esta fuerza, yo tengo que R va a ser esto. En este caso sería R2. ¿Sí? Y este momento que ejerce esta fuerza en el punto es negativo. Entonces estamos usando la fórmula de esta RF seno del ángulo. Yo tengo que R sería 0.290. 0.290. Tengo la fuerza que es de 41.5 newton. Por el seno de 90 grados. Yo sé que esto es igual a 1, ¿no? Y entonces de esa manera yo resuelvo las ecuaciones. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. Fíjense, por eso es que le digo, esta parte del libro puede ser más densa de lo que aparenta el libro. Y algunas cosas de repente el libro no, ustedes no entienden cómo, puede ser que puede haber alguna confusión de cómo colocar la fuerza o encontrar algo posible, porque de repente el libro quizás no explica algunas cosas o parece que hay unas cositas ahí nada más. Algunos pequeños detalles, pero sí hacen falta. Bien, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Yendo a la manera como nosotros lo resolvimos, que yo les digo, para mí es la manera más fácil, recomiendo yo hacerlo así, colocarlo en componentes rectangulares, recomendación. Por un lado, porque es más fácil ver las componentes rectangulares, aunque no vimos que no es ningún problema tampoco hacerlo con la otra. Pero quizás al momento de hacer la ecuación de torque, se haga más sencillo. Fíjense, cuando yo hice la ecuación esta de torque, un momento, que voy a señalar acá vamos a ponerle un color, no sé, como mostaza. En el caso de esta ecuación, que está aquí, ¿por qué en esta ecuación que está aquí, yo no puse seno de ángulo? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué yo no puse senos de ángulos aquí? ¿Por qué razón? Nadie me hizo esta pregunta. Porque cuando descompuso en las componentes rectangulares, esa fuerza nada más está solo está en Y. Ajá. Entonces no habría que descomponerla en sí porque estaría como tácito, ¿me explico? Ok, eso es cierto en cuanto a la fuerza, pero yo no sé si ustedes se acuerdan, aquí nosotros estamos aplicando torque. Y en el caso de torque, nosotros tenemos que el torque, la fórmula, como vimos ahí arriba, era RF seno del ángulo. Nadie me preguntó qué pasó con el seno del ángulo. Porque el Profe, seno ¿por de qué uno? 91. Excelente, muy bien. Eso es lo que quiero que se vea. Y aquí es a donde vamos. Y es lo que voy a explicar a continuación. Muy bien, muy bien. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo tener esto. Vamos a decir que yo tenga que esto mida 3.0 metros y yo tenga una fuerza aquí, y también es interesante trabajar con diferentes ángulos. Yo tengo una fuerza aquí de
Vamos a decir que 60.0 newton. Vamos a decir que el ángulo aquí sea de 60 grados. Y yo tengo aquí el punto O. Y yo les diga que bueno, por favor encontrar par de torsión, momento de torsión, ya sabemos que es lo mismo. Ustedes me irán diciendo uno u otro nombre. Tenemos que el par de torsión de esa fuerza la queremos encontrar en el punto O. Y vamos a decir que este es el centro. Vamos a ponerle esto C. Bien. Si a mí me interesa encontrar ese par de torsión que esta fuerza ejerce en el punto C, yo tengo, para el caso del punto O, yo tengo primero R, que R sería lo que estoy colocando aquí en rojo. Fíjense. ¿Cómo encuentro yo esto? Primero, el momento que esa fuerza de 60 ejerce en el punto O, ¿sería positivo o negativo? Positivo. Va a controlar la manecilla del reloj, ¿cierto? Imagínense que esto es una manera bien fácil de verlo. Imagínense que esto es una palanca del punto A donde está la fuerza, es esto. Y ustedes tienen entonces que esa fuerza hace así. Y esto fuera el centro de un mecanismo cualquiera. Y esto de aquí no fuera un pasador y este va a ser el centro. Esto siempre se va a mover alrededor de esto. Esto no puede girar para acá, esto va a girar de esta manera. Así que es positivo. Es una manera de verlo en vez de estar usando la regla de la mano derecha. Entonces yo sé que es positivo. Bien, eso es uno. Dos, voy a usar la fórmula. Yo tengo R. Ajá, R es 3 metros. Ok, 3 metros. La fuerza, 60. Seno del ángulo. Aquí tenemos un detalle. El problema me está dando aquí 60 grados, pero el ángulo que existe entre esas dos fuerzas no es 60 grados. Esta línea que hice en morado es una extensión de R y de la fuerza para poder ver con más claridad cuál es el ángulo que existe entre esas dos fuerzas. Y el ángulo es 30 grados o también sería, puede ser todo este ángulo que está aquí, fíjense, ¿no? Voy a colocarlo en color azul de repente y más grueso. Yo puedo usar todo este ángulo para esa ecuación o puedo usar este ángulo. Me van a dar el mismo valor. 60 no es, o es 30 o 60 más 90, que es 150 grados. Cualquiera de ellos lo puedo usar. ¿Sí? Seno de 30 y seno de 150 me dan igual, ¿ok? Así que, por ejemplo, allí eso me daría que 3 por 60 por seno de 30. 90. Bien, 90. Aquí yo tengo que esto me va a dar 90. Y como es positivo, yo voy a tener entonces 90.0 newton metro y positivo. Así que voy a tener esto que está aquí. ¿Sí? Es el par de torsión que esa fuerza ejerce en el punto O. En el punto C me va a dar la mitad porque tengo la mitad de la distancia. Aquí yo tendría, en vez de 3 metros, 1.50.
pero todo lo demás me va a dar igual. Así que al final esto me va a dar 45.0. Ok, eso es repasando un poquito lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Y lo que vimos al comienzo igual de esta clase. Ahora, ¿cómo empezamos a hacer problemas? Es lo que no quiero que quede confusión, por eso estoy volviendo a explicar esto. Es que la fuerza que está aquí, de esta fuerza de 60 newton, lo que hicimos fue descomponerla en su componente X y Y. Por ejemplo, en el caso de esta fuerza, tiene una componente en X hacia la derecha y una componente en Y hacia arriba. ¿Qué pasa? Esto, sin necesidad de buscarle nada más representándolo con el ángulo o sin evaluar el ángulo, yo tengo que esto es 60 seno de 30 porque es con la horizontal y esto es 60 seno, es coseno, oye, ¿qué me pasa? Coseno, perdón. Coseno, y acá sería 60 seno de 30. ¿Sí? Fíjense, lo que estoy haciendo, voy a resolver el problema por momento, pero, en vez de usar la fuerza con su ángulo, lo que voy a hacer es que la fuerza la voy a descomponer en dos componentes. ¿Se entiende hacia dónde voy, chicos? Sí. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Que tener esto es lo mismo que tener esto que está aquí, ¿sí? Porque esto lo descompone en su componente X y Y, que es lo que yo tengo aquí. Bien, ¿qué es lo que yo hice hace un rato realmente? Por si no se ha entendido, es que si yo hago sumatoria de momento, sumatoria de la par de torsión en O, yo tengo lo siguiente. Que esta fuerza que está aquí, yo no sé si recuerdan de la clase pasada, que yo había dicho que no, realmente el R no es que es cero, sino que la fuerza pasa por el punto, lo que llamamos principio de transmisibilidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo esto. Lo voy a hacer ya lo tengo en rojo. Voy a hacerlo primero en rojo y después se van a dar cuenta cómo yo puedo encontrar el momento de eso de una manera más rápida. Si yo lo hago de la forma con punto y coma, todo, me refiero a colocar los ángulos, yo hago esto. Yo sé que esto es la FY, esto es la FX. Yo tendría que la FX no me crea momento en positivo o negativo, no me crea nada, porque pasa por el punto, ok. Entonces yo voy a tener, de estos me voy a colocar R, Fx por el seno del ángulo. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan, R y R va a ser igual para los dos, así que R va a ser esto. R es esto. Esto es R. R y Fx, el ángulo entre ellos es 0. Tienen hasta la misma dirección. Digo, tienen el mismo sentido, perdón. Obviamente tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido. Entonces, al yo tener 0 grados, esto se va. Y esta crea un momento, si se fijan, crea un momento positivo. Vamos a poner FY, seno de 90. Ahora aquí hay 90 grados. Seno 90. Seno 90. Ok. Aquí hay dos cosas importantes.
1. Si esto es 0, esto desaparece. ¿Sí? Porque seno de 0 es 0. Así que si yo tengo seno de 0 o seno de 180, yo sé que cualquiera de los dos me va a dar igual a 0. Así que en ese caso, cuando pasa, y es lo que comentaba en la clase pasada, si mi fuerza pasa por el punto donde yo quiero hacer momento, por principio de transmisibilidad, si pasa esa línea de acción, no crea momento. Entonces, es lo que pasa con esa componente horizontal. Y en el caso de esta componente vertical, ¿cuánto es seno de 90? 1. 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, por ejemplo, una R y tengo una fuerza que es perpendicular, a veces esto de colocar el seno 90 lo podemos obviar y colocar la fuerza por la distancia directamente, ¿sí? Entonces, por eso de repente yo no coloqué acá el seno 90. Debí haberlo explicado para de repente para que quedara claro. No sé, eso pregunto, no sé si eso quedó claro. Porque lo hice y nadie me dijo nada. Entonces, aquí yo tengo que seno 90 es 1, así que es lo mismo que yo colocase en ese caso esto que está aquí, entonces se convierte en R por la fuerza o Fy por R, que es lo mismo. Así que ese torque en O, par de torsión va a ser Fy, voy a volverlo a escribir aquí, Fy por R. Va a ser Fy, que es 60 seno de 30 por la R, que es de 3 metros. Seno 90 es 1. Entonces, eso es lo que pasó. No, chicos, ¿se entiende eso lo que estoy haciendo? ¿O queda alguna duda? Es importante que pregunten aquí. Para mí probablemente esta es la parte más esencial de este capítulo, entender esto que estamos haciendo ahora mismo. Sí, todo claro. Ok, excelente. Muy bien. Ok. Vamos a ver si... creo que aquí tengo uno adicional. Bien, entonces nada más para quedar claro. Fíjense, nosotros agarramos un problema. Lo que hicimos fue hacer el diagrama del problema. En ese caso, generalmente lo que les recomiendo para hacer sus diagramas es colocar la fuerza en componentes rectangulares, que es lo que tenemos aquí. Componentes rectangulares. Para entonces hacer las ecuaciones. Yo, como es un sistema en equilibrio, entonces yo tengo las dos ecuaciones que ya conocíamos. Por ejemplo, sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Y la que tenemos adicional ahora, como no todas las fuerzas entran a un mismo punto, es la de torque, la de par de torsión, que va a ser una ecuación adicional que yo tengo. Así que el máximo de incógnitas que yo puedo tener en este caso, o que tendría serían 3. Serían 3. Resolvimos en el caso tratamos de representarlas, ¿verdad? Numéricamente. En el caso de Fx y Fy no hay ningún problema. En el caso de la ecuación de par de torsión, hay algo importante. Yo puedo hacer esa ecuación en cualquier punto. Pero, si yo elijo, por ejemplo, el punto A, esa ecuación va a tener más incógnitas.
Y claro, yo tengo 3 ecuaciones, así que voy a poder resolver, voy a tener que usar la 1 con la 2, luego, no sé, cualquiera de los métodos. Me va a demorar demasiado. Entonces, lo más inteligente en este caso, o digamos el truco para poder resolverlo es agarrar un punto donde pasen la mayor cantidad de incógnitas y así mi ecuación va a quedar lo más sencilla posible. ¿Qué pasa? Si yo hubiera agarrado A, yo tengo ft, tengo fs seno de teta, tengo ft, fs y teta, 3 incógnitas. Desastre. Si hubiera agarrado B, ft se muere, excelente, muy bien, pero tengo fs y teta, me van a quedar, tampoco me conviene. Ok, entonces, ¿qué pasa si lo hago en el punto excelente? Ese es el punto que me conviene, porque tengo que fs y teta mueren ahí, así que la única incógnita que me quedaría sería ft, que es lo que sucedió aquí en este caso. ¿Sí? Y de esa manera entonces nosotros resolvimos esa ecuación. Bien. Vamos a agarrar otro. Imagen. Ok, vamos a ver esto. Y ¿dónde estás? Vamos a ver uno de los problemas que está ahí. Vamos a ver otro de los problemas. En este caso, lo más probable es que lo que haga es plantearlo. Estos problemas tienen respuesta. Dice, un cocinero sostiene un envase de leche de 2.0 kilogramos con su brazo extendido y nos piden encontrar la fuerza Fn. Esto no es de este problema. Fn que debe ejercer el músculo del bíceps. Y nos dice ignore el peso del antebrazo. Bien. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a tratar de hacer un esquemático aquí. Ese brazo tiene una inclinación. Voy a exagerarla nada más. Voy a exagerar esa inclinación. Nada más para dejar algo claro allí. Esa básicamente sería una representación del brazo antebrazo, ¿ok? Más o menos. Aquí yo tengo la fuerza esta que queda en la esquina. Y esa fuerza es completamente vertical. Y tengo una fuerza que está justamente en este punto. Que iría así. Esto sería, vamos a llamar, yo voy a llamar peso, en vez de FG, voy a llamarle peso. L. Este es FB. Y aquí yo tengo... Yo sé que aquí tengo 75.
Y yo sé que acá tengo 15, ¿no? Ok. Bien. Y yo creo que algo hay que en ese. Aquí tenemos 25.0 centímetros. Mm. Esto, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero esta fuerza quedaría por aquí. ¿Están de acuerdo, verdad? Quedaría un poquito arriba, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, ¿verdad? Quedaría un poquito arriba. Vamos a transportarla. Eso queda después del codo. Eso es lo que estoy viendo ahí. Lo estoy poniendo como si esa fuerza estuviera en el codo y no es así. Eso no está en el codo. Si no están de acuerdo, me avisan. Eso es lo que yo veo ahí. Sí, pues. Así que esto tampoco iría hasta aquí. Bien. Entonces, línea medio rojo. Bien, vamos entonces, pensil. Bien. Esto lo voy a llamar punto O. Ok. De lo que yo tengo aquí, lo único que sí conozco sería el peso del envase. Sería 2.00. ¿Que eso me daría cuánto? $19.62. Ok. Bien. Pregunta. ¿Cómo resolveríamos este problema? ¿Qué harían ustedes aquí en este caso? ¿Qué haríamos ahí? Y este caso es más sencillo que el que vimos hace un ratito. Sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerzas. No.
¿Cuántas fuerzas, y aquí hay algo interesante, cuántas fuerzas realmente hay involucradas aquí? Ahí dicen 2, pero ¿cuántas fuerzas realmente serían? Solo el peso del brazo. Ok, mecánicamente imaginen ese brazo. Ustedes tienen un peso que hay que sostener, tienen una fuerza, en ese caso la fuerza del músculo del bíceps. ¿Qué faltaría allí? Biomecánicamente hablando, ¿qué fuerza faltaría ahí? Ahí, miren, realmente no la menciona, pero ustedes aquí en este caso tienen una fuerza también aquí, que empuja de esta manera. Que es la del hueso en la coyuntura del codo. Sí. ¿Se acuerdan el caso del, por ejemplo, el problema que habíamos visto al final de otra clase, que era esto? En que había una bola de boliche que estaba aquí, tenían la fuerza del bíceps y tenían otra que estaba de esta manera. ¿Se acuerdan? Un poco la estructura de ese problema. En este caso, aunque no lo dice el problema, yo tengo aquí en este punto de unión, porque realmente ese punto está aquí. Ese punto no puede estar así sin ninguna fuerza ahí al garete. Ahí en ese punto tiene que haber alguna fuerza. ¿Por qué? Lo vamos a poner el siguiente punto de vista. Si yo tengo, vamos a decir, aquí una mano. Pero este es el mejor dibujo de mano que he hecho en mi vida. No me ha salido. Y de repente, no sé, tengo... Vamos a hacer esto se va a quebrar aquí de una manera rara. Vamos a decir que está así. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy cortando esto aquí. Si, por ejemplo, en este brazo, y son mucha más fuerza, pues vamos a suponer que aquí hay un peso, supone que esté sosteniendo algo, hay un peso aquí. Vamos a decir que algún músculo esté ejerciendo alguna fuerza de esta manera, y yo haga esto, yo hago un corte, solamente está analizando esta parte que está aquí. Al yo separar, y no es que estoy separándolo como tal, ¿no? Sino separando mi área del análisis. Cuando yo separo aquí hay una fuerza que mantiene esa parte unida con la otra. ¿Se ve lo que estoy diciendo? En todo lo que haya, ya sea mecánicamente o en la parte en nuestro cuerpo, donde hay alguna serie de coyunturas, hay esfuerzos internos. Entonces, que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto que está aquí sería parecido a lo que yo tengo aquí. Yo tengo en el punto de unión, yo tengo esfuerzos internos, que en este caso no los estamos tomando en cuenta. ¿Se entiende ese pedazo? Es importante que se entienda. ¿Sí? Sí. Ok, entonces el problema no me lo va a decir, no me va a colocar la fuerza porque realmente, y ahora vamos a ver por qué también. Por un lado, hubiera sido, por ejemplo, como el problema anterior, que me dice que, bueno, yo quiero encontrar cuál es la fuerza esta que está aquí. ¿Sí? Ah, ok, entonces tengo que hacer sumatoria de fuerza y más sumatoria y la de torque también. 1, 2, 3 incógnitos. Pero, en este caso, no me lo está pidiendo. Me está pidiendo solamente la FB. ¿Por qué razón? Porque
con mi ecuación de para de torsión igual a 0, yo puedo encontrar este valor que está aquí. Con una ecuación yo puedo encontrar una incógnita. La de fuerzas no, porque yo no tengo, esta fuerza no la estoy tomando en cuenta. Entonces, con solamente la ecuación de torque es aquí, yo puedo encontrar entonces ese valor. ¿Qué pasa? Eso es bien interesante, fíjense. Yo sé que aquí hay una fuerza, pero ¿qué sucede en el caso de mi ecuación de torque? Cuando yo hago mi ecuación de torque en este punto, esa fuerza, como está en ese punto, no crea torque, no crea par de torsión. Entonces, no la voy a tomar en cuenta en ese caso. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, ok. Ahora, vamos al meollo del asunto, de cómo encontrar cómo representar esa ecuación. Hasta ahora, lo que yo sé, y viéndola así a simple vista, el peso del envase me crea un momento contrario a las manecillas del reloj, así que me crea un momento positivo, y esa FB me crea un momento negativo. Fíjense cómo rodea el punto O, ¿no? Ahora, ¿cómo yo encuentro esos momentos o cómo yo los represento? ¿Cuál sería el momento que el envase crea sobre el punto O? ¿Cómo encontraríamos eso? Y aquí déjenme dibujar esto. Ahora viene la parte tricky, cómo yo puedo encontrar ese momento, ese par de torsión, tanto uno como el otro para representarlo en esa ecuación. ¿Qué momento crea el envase sobre el punto O? ¿Cuál sería? ¿Alguien tiene alguna idea? Hacia donde está poniendo el peso de la leche. Pero ¿cuánto sería? ¿Cómo lo encuentro? Yo diría que R por F por el seno del ángulo en ese caso. Ajá, ok. ¿Cuánto sería R para ese envase? Que esa es la cosa. ¿Cuánto sería? Los 25 más los 8. 33. R del punto A donde está el envase de leche sería todo esto que está aquí. Esto sería R. Y este sería el R para este caso. Para la fuerza esta sería R. Ese valor, ¿yo lo tengo? No lo tengo. No lo tengo. Yo no tengo esta distancia. Por eso es que la inclinación aquí la puse exagerada. Yo lo único que tengo son las distancias horizontales. ¿Vieron ese detalle? Lo único que yo tengo es la distancia horizontal. Voy a volver a dibujar eso. Porque vale la pena hacer el... Bien.
Vamos a ver, este es el punto que yo estoy analizando. Este es el punto O. Este es el peso y esta es la fuerza B que yo no tengo. Aquí yo tengo el siguiente problema. Para el caso de este peso que yo tengo en el extremo de la mano, yo no tengo esta R, yo no tengo esta distancia que va de lo a donde está la fuerza. Lo que sí tengo es esta distancia que está aquí, que es la distancia completa, 25 más 8, que sería 33, ¿no? Yo tengo esa distancia completa. Ahora, si es así, ¿cuál sería el momento que esa fuerza ejerce allí? Vamos a ponerle estos valores ya 19.62 acá. ¿Cuánto creen ustedes que sería el momento que esta fuerza ejerce en ese punto? Chicos, se me quedaron mudos. ¿Cómo haríamos allí? ¿Cuál sería el momento que haría esta fuerza en ese punto O? El peso por la distancia. No sé, yo acabo de llegar. Es lo que creo. Sería peso por distancia, así mismo es. Bien, yo no sé si recuerdan que habíamos hablado del principio de transmisibilidad de la clase pasada, que yo creo que el libro a mí no aparece. Yo puedo ficticiamente transportar esta fuerza a este punto que está aquí, siempre y cuando esa fuerza pase por ese punto siempre y cuando la fuerza pase por la línea de acción de ella, yo la puedo colocar, ¿sí? Entonces, si es así, esta distancia y esta fuerza, aquí yo tengo, fíjense que tengo, ¿qué cosa? 90 grados. Que es lo que habíamos hablado hace un rato también, que cuando yo tengo fuerzas componentes que son, digamos, perpendiculares a distancias, entonces yo tengo ahí 90 grados y la ecuación de momento se facilita. Entonces, por un lado, vamos a poner aquí, yo tendría, dijimos que esto era positivo, sería 33.0. Esto no es necesario convertirlo a metros porque centímetros y centímetros se van. Puedo dejarlo así en centímetros por 19.62 newton. Okay, aquí vamos a poner seno 90 que no es necesario colocar. Este es positivo, pero este que está acá
de este lado acá sería negativo, que es la fuerza que tenemos en este caso. Aquí entonces, para el caso de esta fuerza de acá, tendríamos, para ver, ese ángulo de 75 sería R 8 centímetros. 8 centímetros por la fuerza que no la conocemos, que es FB, ¿no? Fuerza del bíceps. FB seno del ángulo. Ahora, en este caso, ese ángulo que se forma, en vez de ser 75, vamos a ver, con respecto a la horizontal, 75, sería el ángulo que está acá, que sería aproximadamente, porque no es del todo, sería 15 grados aproximadamente. Aproximadamente, si la inclinación, que no sabemos la inclinación del brazo, es pequeña. Voy a poner casi horizontal. ¿Sí? Si es casi horizontal, en ese caso tendríamos seno de 15 grados igual a 0. Y de aquí entonces yo puedo despejar la fuerza B. Aquí les voy a dejar unos problemas para que analicemos, para que los hagan. Y antes de aquí yo tengo 33, 19, 62, seno de 90, queda 8 abajo, seno de 15. Y con eso entonces yo debería encontrar la FB. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda con el caso de este problema? No. Aquí con este problema yo tengo un comentario. Aquí tengo un comentario. Realmente, para poder resolver este problema como tal, porque se parece a algunos problemas de caso de laboratorio, me acuerdo, en que hicimos algún ejercicio así y llevamos una mancuerna al laboratorio. Y lo que recuerdo uno de los estudiantes, lo que hacía era, por ejemplo, la inclinación esta que ustedes ven del brazo. Esto es interesante el comentario, porque vean, a veces hay que analizar un poquito más. La inclinación de ese brazo era mayor o menor. Entonces, por ejemplo, teníamos el caso de que el brazo estaba completamente extendido y aquí estaba la mancuerna, ¿no? De repente, eso no parece un brazo, parece como una culebra. De repente, a 45 grados, ¿no? Aquí está el bíceps, el musculito ahí. Hacía así, que esas mancuernas están en la universidad, son una mancuerna como de 2 libras, creo. Y el caso con el brazo a 90 grados aquí en el antebrazo. ¿Qué pasa? Esto me recuerda mucho a ese laboratorio que hicimos.
parte de un laboratorio, ¿no? Como parte de una explicación de un laboratorio. Esa hace las veces del envase. ¿Qué sucede? ¿En cuál de estos casos hace más difícil sostener la mancuerna? ¿El caso 1, 2 o 3? 2. En el 2. Caso 2. No, señores, ustedes no hacen ni ejercicio, ustedes no hacen ni caminan. ¿Cómo así? Yo El creo 2 que es más difícil. O en el 1. En el 1, claro. Yo voy a poner a los muchachos de aquí si nos vemos nuevamente. Después los voy a poner en la posición 1 ahí media hora para ver si van a poder aguantar. ¿Qué pasa? ¿Por qué la posición 1 es más difícil? El esfuerzo que va a tener que hacer el músculo del bíceps va a ser mayor porque la distancia es mayor. Aquí, esta distancia se ve disminuida y aquí la distancia todavía menor. ¿Sí? Eso si lo hago con respecto esa distancia la tomo con respecto al hombro. Si es con respecto al codo, fíjense que la distancia sería 0 aquí, ¿no? Entonces, hago ese comentario porque en este problema, si bien se lo podemos resolver así, a este problema le faltaría, o realmente le hace falta, este ángulo de inclinación que está aquí. Este ángulo es importante para poder resolverlo bien. Para poder resolver, porque depende de esa inclinación, así mismo también va a ser el esfuerzo que hace. Y eso no sé si en la versión anterior, porque pasa a veces también eso, que en una versión, hay una versión que le quitan información o le mejoran la información, aparecería, pero aquí faltaría ese dato para poder resolverlo como es. Porque fíjense, aquí este ángulo lo tuve que aproximar a que esa posición fuera completamente horizontal. ¿Se entiende? Falta como un dato de ángulo ahí para poder encontrar entonces ese valor como debe ser. No sé si quedó más o menos clara las explicaciones. sí. Sí. Ok, no sé, no estoy tan seguro. Por eso lo vamos a ver con los problemas que vamos a dejar, que los vamos a visualizar de una vez para que no tengan que esperar que se los diga. Que estaba eso aquí, vista previa. Y yo voy apuntando aquí también. Ok, vamos a ver. Algunos problemas que me interesan. Este está fantástico, el 18. El 17 también está bien. Bien, déjeme ver. Vamos a agarrar. El problema 4. No, lo voy diciendo en voz alta y después los ponemos en orden, ¿no? Todavía no lo escribo. Tengo el 4, el 7 es el que estamos viendo, el 9 estamos revisándolo, que ahí falta un dato, puede ser eso bien. El 12, aunque no es de biofísica, puede ser interesante el 12. El problema 15 del sistema coordenado, calcule la posición del centro de gravedad. Ese 18 también es interesante. Sí, señor, 18. 22. Uh-huh. 22, 24. 22, 24. El suroeste está unido a un muro con una cuerda de cetón inferior apoyada en una superficie rugosa.
Ajá. El 26 también. Aquí les va a corresponder investigar algunas cositas ahí. Sí. 27 no. 28 no me interesa tanto. 29 no. 29 es interesante. 30. 29, 30. Ok. Quedarían los siguientes problemas. Sería 4, 12, 18, 22, 24, 26. Voy a apuntarlos aquí. Tendríamos el 4, 12, 18, 22, 24, 26, 29, 30. ¿Sí? Ocho problemas. ¿Los tienen? Sí. Ok, serían esos Sí. problemas. Una consulta, esto es como siempre, o sea, que hay que mandárselo y eso. Exacto, sí. El sábado al mediodía, hasta el sábado mediodía. Ok, profe, una consulta, ¿no es necesario copiar todo el enunciado de los No, problemas? no. Eso no. Lo que sí quiero es que lo hagan bien nítido. Que se vea, cuando lo van a subir, que sea bien hecho y bonito. No así como que pásame el problema ese, yo lo voy copiando rápido, que falta media hora para la clase. Que parezca como que le metieron cariño y entusiasmo. ¿Ok? Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces, con eso, yo sé que esos problemas les van a generar alguna serie de dudas, que esa es la idea también. Y eso también me interesa eso, ver qué dudas se le quedarían generadas ahí. Ok, nos vemos entonces. Dele, profe. Ok, profe. Ok, hasta luego. Chao. Chao.